Hay una lucha titánica en mi vida, la de 1864 a 1865. Viví como inspector en el camino de Buenaventura, que se empezaba a construir entonces en los desiertos vírgenes y malsanos de la costa del Pacífico. Vivía entonces como salvaje, a merced de las lluvias, rodeado siempre de una naturaleza hermosa, pero refractaria a toda civilización, armada de todos los reptiles venenosos, de todos los hábitos emponzoñados de la selva. Trabajé y luché hasta caer medio muerto, por obra de la fatigante tarea y del mal clima. Entonces, hice los borradores de los primeros capítulos de María, en las horas que aquel rudo trabajo dejaba libres para mí. Camina está presentando su serie Escritores Colombianos. Pasados 6 años, los últimos días de un lujoso agosto, me recibieron al regresar al nativo valle. Mis ojos se habían fijado con avidez en aquellos sitios medio ocultos al viajero por las copas de añosos guaduales. Así el cielo, los horizontes, las pampas y las cumbres del Cauca hacen enmudecer a quien los contempla. Las grandes bellezas de la creación no pueden a un tiempo ser vistas y cantadas. Ahora estamos en condiciones de leer con otra lectura, con la lectura que nos corresponde a esta etapa de desarrollo literario, de cambio social, de revisión de la historia. Volver a leer María. Entre otras cosas, se van a descubrir una serie de prejuicios. Van a comprender que ha habido prejuicios sobre María en los círculos intelectuales. Se habla de que es una obra donde se llora mucho, que es demasiado sentimental. Pero si hoy la leemos en el contexto de la época, es una novela relativamente sobria, y además escrita dentro de esa gran simplicidad de líneas que tiene, ese candor originario de la historia romántica, en el caso de Isaacs, con una gran pulcritud literaria. Es una prosa culta para su época, una prosa perfectamente funcional, como se diría ahora en el sentido actual. Y entonces toca volver a leerla, evaluar aquella historia, la forma como está contada, y descubrir eso, que es una obra válida, perfectamente viva, en el sentido en que puede decirse de una obra del pasado, de una sociedad, de unas formas de vida que ya pasaron, de que está viva, todavía sugiere, todavía, desde luego, a cierto nivel de lectura, conmueve, estremece. Con una edición mínima de 800 ejemplares, José Benito Gaitán publicó María en los 10 primeros días de junio de 1867. De esta manera, empezó la serie de ediciones de María, que hacia 1900 en México solamente sumaban más de 100. Y extraño o no, Jorge Isaacs solo alcanzó a recibir gobierno legítimo. Escritor y poeta, naturalista, antropólogo, dio con igual propiedad un estudio sobre las tribus indígenas del Magdalena, un panfleto a sus amigos y a los comerciantes del Cauca, o una novela romántica como María. María no trata de reflejar una época contemporánea a la de su aparición y a la de su redacción, sino que evoca de una manera idílica, idealizada, una época anterior, que es la época, como usted dice, de la esclavitud, donde los esclavos son gentes agradecidas con sus amos.
Son además la manera que encuentra Jorge Isaacs para tratar de hacer una de las primeras profundizaciones sobre el origen de los negros en Colombia. Negros que tienen una importancia capital en la economía y en la vida cultural del Valle del Cauca, del Chocó y de toda la costa del Pacífico. En María, como lo ha demostrado algún ensayista, hay una estratificación social perfecta, donde el punto máximo es el terrateniente culto, sigue el terrateniente inculto, Carlos, el rival de Efraín frente a María, luego el campesino rico, luego el campesino medio, luego el campesino pobre, luego el jornalero y finalmente el esclavo. Pero además, la estructura de la familia de Efraín, protagonista, narrador de la novela, es una sociedad que sigue todos los parámetros de una sociedad típicamente feudal, una sociedad de la simulación, una sociedad de las rígidas jerarquías patriarcales, una sociedad donde el amor real se convierte en un imposible por la moral, que es una moral superpuesta a los verdaderos deseos, intereses, ímpetus, impulsos de los personajes de la novela. Entonces, una fuerza nueva en mi dolor me hizo precipitar al oratorio. Iba a pedírsela a Dios. Ni él podía querer ya devolvérmela en la tierra. Iba a buscarla, allí donde mis brazos la habían estrechado, donde por vez primera mis labios descansaron sobre su frente. Si las ediciones de María son innumerables, no son menos las versiones para cine y televisión. María, la historia de dos adolescentes sometidos a un destino que les es contrario. María, la historia de la imposible plenitud del amor. María, melancolía por la niñez, nostalgia de un pasado irrecuperable. Es muy importante hacer notar que la técnica narrativa de Isaacs se centra fundamentalmente en la relación entre María y la patria y la naturaleza. De tal manera que perder a María es perder el pedazo de tierra. La crítica ha señalado muy acertadamente la relación que se da entre la naturaleza, la mujer y la patria en esta novela. Si nosotros leemos la novela, podemos ver que esas descripciones idílicas, paradisíacas, no en vano la finca lleva este nombre, Paraíso, es porque se identifica todos estos elementos. Es el erotismo expresado a través de la naturaleza alrededor de una figura femenina como María, y la pérdida será la que da ese tono de nostalgia, de tristeza que embarga al personaje cuando a su regreso de Londres encuentra que María ha muerto y que él también, al estar fuera de su patria, ha perdido ese paraíso. Una tarde como las de mi país, engalanada con nubes de color violeta y lampos de oro pálido, bella como María, bella y transitoria como fue esta para mí, ella, mi hermana y yo, sentados sobre la ancha piedra de la pendiente, desde donde veíamos a la derecha, en la honda vega, rodar las corrientes bulliciosas del río, y teniendo a nuestros pies el valle majestuoso y callado, leía yo el episodio de Atala, y las dos, admirables en su inmovilidad y abandono, oían brotar de mis labios toda aquella melancolía aglomerada por el poeta para hacer llorar al mundo.
refractaria a toda civilización, armada de todos los reptiles venenosos, de todos los hábitos emponzoñados de la selva. Trabajé y luché hasta caer medio muerto por obra de la fatigante tarea y del mal clima. Entonces hice los borradores de los primeros capítulos. Pasados 6 años, los últimos días de un lujoso agosto, me recibieron al regresar al nativo valle. Mis ojos 865. Viví como inspector en el camino de Buenaventura, que se empezaba a construir entonces en los desiertos vírgenes y malsanos de la costa del Pacífico. Vivía entonces como salvaje, a merced de las lluvias, rodeado siempre de una naturaleza hermosa, y los de María, en las horas que aquel rudo trabajo dejaba libres para mí. Camina está presentando su serie Escritores Colombianos. Hay una lucha titánica en mi vida, la de 1864 a 1864.